Buenas noches. Ay, me asusté. Estoy más nervioso hoy que en la conferencia de pastores. No sé qué pasará, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios porque nos permite estar aquí, ¿verdad? En este lugar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Amén. Yo quiero invitarle que abra su Biblia en esta noche, o prenda su iPad o su celular, ¿verdad? Ya no sabemos qué decir, si abra su Biblia, prenda su iPad, porque ya la traemos, ¿verdad?, digital en nuestros aparatos. Pero vamos al Salmo 78, quiero compartir con usted una palabra que Dios puso en mi corazón de compartir con ustedes. Y yo le he titulado a esta enseñanza, una generación temerosa de Dios o rebelde, ¿verdad? Sí, en signo de interrogación. Y bueno, quisiera que leamos Salmo 78, verso 1, ¿verdad? Vamos a leer hasta el verso 8. Usted me sigue ahí con su vista, yo lo leo. Dice la palabra del Señor así, Salmo 78, 1, dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera sus alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Amén. Vamos a orar en esta noche, hermano. Invito a que oremos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por este precioso día, por este precioso momento, Señor, en el cual estamos en este lugar, Señor, y te hemos adorado, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, porque te amamos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestro alimento, nuestro sustento, Señor. Sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Usa mis labios, Señor, para traer tus palabras, Señor. Que no sean mis palabras, sino tus palabras. Que no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos, Señor. Hablando a cada uno de nosotros, Señor. Ponemos todo en tus manos en esta noche, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, una generación temerosa o rebelde. Dice Asaf, en este salmo comienza su enseñanza alegórica con la institución de la ley. La ley que Dios le dio a Israel con instrucciones para que fuera transmitida fielmente a las generaciones siguientes. Sabe que una de las cosas que no nos preocupa, pero estamos interesados, es qué es lo que le estamos dejando a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Ya queremos que la generación que viene detrás de nosotros sea una generación que verdaderamente ame a Dios y conozca a Dios. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Yo le doy gracias a Dios porque yo fui vamos a decirlo, la primera persona que conoció el Evangelio en mi familia. Mis generaciones pasadas, nadie conoció el Evangelio, yo soy el primero. Y le doy gracias a Dios porque para mí es un privilegio conocer al Señor, conocer su palabra, sus mandamientos. Pero ahora vamos a decirlo, mi descendencia, ¿verdad?, ya como cristiano, mis hijos nacieron en el Evangelio, mi generación siguiente. Y ya tengo otra generación, mis nietos nacieron en el Evangelio. Y es algo muy importante, ¿verdad? Porque yo siempre lo he dicho, que la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos, ¿verdad?, no es la casa, ¿verdad?, que estoy pagando en Estados Unidos o el poco dinero que pueda tener. La mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es la palabra de Dios en sus corazones. ¿Te cree lo mismo conmigo? Yo creo que sí. Yo creo que eso es lo más importante. Y fíjese que aquí estos versículos nos hablan
acerca de eso, de la ley que Dios le dio a Israel con instrucciones para que fueran transmitidas fielmente a las generaciones siguientes. El deseo de Dios en todo esto tenía algunos aspectos resaltantes. Que su pueblo, ¿verdad?, pusiera en él, en Dios, su confianza. Es una de las cosas que yo le he enseñado a mis hijos, que pongan en Dios su confianza. Porque dice la Biblia que ninguno de los que confían en el Señor serán avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor podemos confiar en mucha gente, pero la gente nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar. Por eso yo le digo a mis hijos, ¿verdad?, ustedes pongan su confianza en Dios. Ese era el deseo de Dios, ¿verdad?, a través de la ley, que pusieran en Él su confianza, que no se olvidaran de sus obras, que no se olvidaran de lo que Dios había hecho. ¿Sabe? Mis hijos, como nacieron en el Evangelio, ellos no me vieron a mí vivir una vida, vamos a decirlo, en el pecado. ¿Verdad? Yo tuve que un día hablar con mi hijo, que es pues el varón, ¿verdad?, porque tengo 2 hembras como hijos y un varón. Y yo le decía a mi hijo, hijo, ya cuando él empezó a crecer, ya después que iba pasando la adolescencia, como 17, 18 años, yo hablé con él un día y le dije, hijo, yo quiero que tú me escuches, ¿verdad?, porque para él, ¿verdad?, el vernos en la casa, nuestro comportamiento, a veces me preguntaba y me dice, oye, pero ¿por qué otros hacen esto? Entonces yo empecé a hablarle, le decía, mira, hijo, dale gracias a Dios que tú naciste en un hogar cristiano, en un lugar donde pues no me viste a mí, nunca me viste borracho, aunque yo fui un borracho, nunca me viste borracho. Nunca me has escuchado decir una majadería, una mala palabra, aunque yo decía muchas malas palabras. Entonces eso a mí me llevaba a contarle a mi hijo las obras, ¿verdad?, que yo hacía, pero también las obras que Dios hizo en mi vida, para que él pudiera entender el por qué nosotros éramos temerosos de Dios. Esa es una de las razones, que su pueblo pusiera en él su esperanza, que no se olvidara de lo que Dios había hecho. Se recuerda que cuando Moisés tomó la Pascua, cuando iban a salir de Egipto, le dijo que esto se iba a hacer para que cuando preguntaran por qué comían y por qué hacían esas cosas, para que supieran las cosas que Dios estaba haciendo con ellos. Es muy importante, mis amados hermanos, que nuestros hijos, que la gente que está alrededor de nosotros, sepan las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces nos quedamos callados y no decimos nada. Necesitamos contar, ¿verdad?, las obras que Dios ha hecho. También que no se olvidaran, ¿verdad? Que fuesen un pueblo obediente, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos siempre, ¿verdad?, mostrar, no solamente con palabras, sino con nuestras obras, que nuestros hijos vean, las generaciones que vienen detrás de nosotros, y que aprendieran de la historia, ¿verdad?, todo lo que sucedió, para no repetir las mismas rebeliones de los antepasados, como dice el versículo, ¿verdad?, que dice el versículo 8, dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos de ver, hermanos, que nosotros somos portadores, ¿verdad?, y vamos a dejar una herencia para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Como pastores, nuestra responsabilidad es enseñar al pueblo. ¿Verdad? Necesitamos ver, ¿verdad?, qué generación se está levantando. Estos versos se derivan de un canto que aquí cantan muy seguido, ¿verdad? Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley, ¿verdad? Precisamente, ¿cuántos están atentos a la ley de Dios? Pues es algo muy importante, pero fíjese, hoy existe y hoy lo vemos y lo estamos viviendo, que estamos en una generación, en medio de una generación que no teme a Dios. En realidad no teme a Dios. Yo, después de 37 años en el Evangelio, cuando yo conocí al Señor, no se vivía como hoy se vive. Hoy verdaderamente hay un rechazo a Dios totalmente, ¿verdad? Y no era como en aquel tiempo. Hoy hay una generación totalmente que no tiene temor de Dios. Vaya ahí al Salmo 36. Quiero leer un salmo. El Salmo 36, por favor. Mire cómo aquí habla acerca de una generación sin temor, que es la generación actual que vivimos. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? El salmista está diciendo que lo que uno ve, ¿verdad?, a través de los que no temen a Dios, ¿verdad?, las cosas que hace, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se da cuenta cómo a veces vemos cosas, ¿verdad?, escuchamos cosas
que se hacen en el mundo y dices, híjole, esta gente, ¿cómo es capaz de hacer este tipo de cosas? Pues es una generación que no teme a Dios, simple y sencillamente. Dice aquí que debido a que el impío no teme a Dios, nada le impide pecar. O sea, como no temen, no tienen respeto hacia Dios, pecan y hacen lo que quieran, ¿verdad?, en su vida. La iniquidad del impío, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Debido a que el impío no teme a Dios, nada le impide pecar. Actúa precipitadamente como si nada le fuera a suceder. Viven como cualquiera. El pecador, ¿verdad?, abandona cualquier temor a Dios que pudiera haber tenido. Dice, yo escuché un día, y no sé, hace algunos años yo conocí, había el famoso grupo Menudo en los tiempos que yo soy, a lo mejor usted está más pequeño y no se acuerda de ellos. Y había un cantante allí muy famoso llamado Ricky Martin. Y Ricky Martin, en aquel tiempo, cuando se formó ese grupo, él decía ser cristiano. Sí, él decía que él era cristiano y bueno, pues, ¿verdad?, pues cualquier persona puede decir que es cristiano. Pero en la actualidad, ¿verdad?, en la actualidad, al demostrar la clase de vida que lleva, como dice este verso, ¿no?, la iniquidad de ese impío, me dice al corazón que no hay temor de Dios en él. Y él mismo, en un día, en una ocasión, él lo dijo, ¿verdad?, cuando él vamos a decirlo, dijo el estilo de vida que él llevaba, él dijo, Dios no tiene ninguna autoridad sobre mi vida para yo hacer lo que yo quiero hacer. Y incluso dijo, la Biblia no tiene ninguna autoridad sobre de mí. Pues claro, ¿por qué? Porque no tiene temor de Dios. ¿Qué es lo que hace el impío? ¿Verdad? No muestra temor de Dios. Mire, pero sabe, todo este tipo de actitudes, de este tipo de personas, tarde que temprano tendrán su recompensa. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. ¿Cuánto lo creen así? ¿Verdad que sí? O sea, tarde que temprano, aparentemente dice, a mí no me importa lo que Dios diga, dice él. Bueno, es una generación que no teme a Dios. Dios es justo y solo Él, ¿verdad?, en su momento dará el pago. Saber esto, fíjense bien, a nosotros debemos de tener, ¿verdad?, en este momento esa decisión, le llamo yo, ¿no?, de temer a Dios, hermano. Por eso es que hoy yo sé que Dios está levantando una generación que teme a Dios y la está rescatando de esa generación rebelde. Vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, amén. Y eso es algo muy importante. Bien, vamos a Romanos capítulo 1, verso 28. Dice así, lo voy a leer del verso 28 hasta el 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como este personaje que le mencioné, no probaron tener en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es una generación que no teme a Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Dice, aquí tenemos una lista de pecados que caracterizan al hombre que no tiene temor de Dios. O sea, al hombre que no reconoce a Dios, ¿verdad?, en sus vidas y lo rechaza. Aquí esta lista de pecados, hermano, es inmensa y pueden ser muchos más. Dice aquí que están dados a pecados que son tan impropios de un ser humano, injusticia y fornicación. O
sea, aquí está hablando de toda impropiedad sexual, fornicación simple, adulterio y otras prácticas sexuales ilícitas. Habla de la perversidad, de un mal activo, hermano. Hoy vivimos en medio de una generación perversa. Avaricia, el insaciante deseo por más, maldad, el deseo de dañar a otros, odio lleno de veneno, llenos de envidia, celos, ¿verdad?, hacia otros, llenos de homicidio, no se diga, ¿verdad?, el asesinato premeditado, el ilegítimo de otra persona, ¿verdad?, bien por ira o en el proceso de cometer algún otro crimen, llenos de contienda. Wow, esto está tremendo. Pendencias, peleas, disputas, llenos de engaño, trampas, ¿verdad?, intrigas, y dice la palabra, y llenos de maldad, de malignidad, una mala voluntad, un resentimiento, una amargura. Una generación, hermano, que es rebelde, una generación que no teme a Dios. Ese es lo que nosotros vemos allá afuera, hermano. Eso es algo que está totalmente latente. Vaya conmigo a Filipenses 2:15, por favor. Filipenses, Pablo menciona aquí en el verso 15 del capítulo, dice, para que seáis irreprensibles, dice así, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, digan, en medio de una generación maligna y además perversa, en medio de la cual resplandecíais como luminares, ¿qué dice? En el mundo. Aquí dice, rectifica lo que Pablo escribe allá a los Romanos en el capítulo 1, verso 1 del versículo 28 que le leí. Vivimos en medio de esa generación, hermano, una generación no temerosa de Dios, una generación rebelde, una generación, hermano, que hace lo que quiere, peca, hace toda clase de pecados. En esta generación, hermano, Dios está levantando una generación temerosa de Él. Es nuestra decisión, hermano, ser una generación verdaderamente que le teme a Dios. Yo estoy convencido que ha llegado el tiempo en que exista verdaderamente una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Han pasado algunos años donde, yo voy a hablar del país donde yo estoy, en Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 31 años, yo decía que Estados Unidos era el cielo en la tierra, porque cuando nosotros conocimos, yo conocí el Evangelio por misioneros americanos, y en aquel tiempo muchos misioneros venían, no solamente a México, salían a muchos países del mundo. Y yo decía, wow, allá, cada vez que le preguntaba a un misionero, ay, Estados, no, dice, allá el Evangelio, no, allá todos son cristianos. Todos son cristianos, ¿verdad? Y la verdad yo me emocionaba tanto que decía, wow, no, sí me gustaría estar allá. Las estadísticas decían que el 75% de la población de Estados Unidos eran cristianos. Imagínense, acá en aquel tiempo, hace 30 años, aquí en Guadalajara éramos el 7% de la población éramos cristianos. Después subió el porcentaje, pero el punto que voy es que yo tenía la idea de llegar a Estados Unidos y no, pues todos para mí, ¿verdad? Cada que saludaba a alguien, God bless you, y todos me decían, God bless you, y les preguntaba, ¿tú eres cristiano? Sí, I'm Christian. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Yo siempre bien contento porque me estaba rodeado de cristianos. Pero ¿sabe qué? Después empezó a empezaron a meter muchas cosas ahí en ese país, ¿verdad? Sí, realmente las escuelas practicaban, ¿verdad? La oración, había estudios bíblicos en las escuelas, se daba mucha libertad al Evangelio, pero empezaron a entrar leyes que empezaron a voltear, ¿verdad? Y empezaron a pervertir el país. Quitaron la oración en las escuelas, empezaron a darle, ¿verdad? En otras palabras, abrieron la puerta para que entraran otro tipo de doctrinas, enseñanzas, ideologías, ¿verdad? Y se fue perdiendo el cristianismo, se fue perdiendo. Entonces llegamos a un punto en que ya no sabíamos verdaderamente quién era cristiano y quién no era cristiano, porque todo, o sea, era igual, hacían las mismas cosas. Yo ya después opté por ya no decirles eres cristiano, porque si les decía eres cristiano me iban a decir que sí. ¿Verdad? Mejor cuando yo veía, le decía, oye, ¿tú eres nacido de nuevo?
Y es más diferente, ¿sí o no? Porque, pues imagínense, ya todos se decían cristianos. Pero yo mejor les preguntaba, ¿ya naciste de nuevo? Y muchos me decían, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, pues es que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la diferencia no era mucha, parecían todos cristianos. Entonces ya ahí fue cuando empecé yo a decir, no, es que realmente no se diferencia al cristiano con el impío. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos viven de la misma manera. Y aquí el apóstol Pablo dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa en la cual debemos resplandecer. O sea, debe de haber una diferencia, ¿sí o no? O sea, una diferencia palpable que la gente pueda ver. Y no necesariamente salir a la calle y decir, no, yo sí soy la luz del mundo, ¿verdad? La verdadera luz del mundo, no la que está aquí con, no sé dónde, ¿verdad? No es necesario, sino que la gente vea, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestra manera de vivir, nuestro carácter cristiano verdaderamente para mostrar, ¿verdad? Que verdaderamente somos temerosos de Dios. Porque en realidad ahí es donde se tiene que ver la diferencia. ¿Ya? ¿Se acuerda ahí cuando dice la palabra del Señor ahí en el capítulo, en el último capítulo de Malaquías, que dice, es por demás servir a Dios, es por demás? ¿Verdad? Dicen ellos, es por demás, dice, uno se esfuerza, dice, no, espérate. Dice, vendrán días, ¿verdad?, en que tú verás la diferencia de entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. ¿Cuántos saben que Dios sabe quién verdaderamente le sirve? Que verdaderamente Dios sabe quién verdaderamente es su hijo y quién no es su hijo. Dice que Él sabe y conoce los que son de Él, porque llevan su marca. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Entonces podemos ver que esa generación, ¿verdad?, así maligna y perversa, es la generación que se mueve, ¿no?, sin el temor de Dios. Nuestras vidas deberían de caracterizarse por el temor, por el respeto a Dios, de manera que resplandezcamos como luminares en un mundo de tinieblas. Vivimos en medio de una generación que no teme a Dios, hermano. Eso es la responsabilidad de nosotros, ¿verdad?, compartir la palabra y hablar, ¿verdad?, de las verdades del Señor. Acompáñeme a Marcos 8:38. Fíjese cuál debe ser nuestra posición. Pues la mía y la de usted. En Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí Marcos, ¿verdad?, el Evangelio de Marcos, en este verso, aquí nos confronta con una elección, ¿verdad? Dice que cualquiera que se avergüence de Él, o sea, de Jesús, ¿verdad?, y de su palabra, en esta generación, en la generación que vivimos, adúltera y pecadora, quienes nos avergoncemos de Jesús y lo rechacemos, Él nos rechazará cuando regrese. O sea, aquí es donde nosotros debemos, ¿verdad?, estar firmes y ser verdaderos cristianos radicales, que estemos ahí con convicciones, ¿verdad?, que somos temerosos de Dios. Verdaderamente tememos a Dios. Y ese temor, hermano, es el respeto que le tenemos a Dios. ¿Sabe cuándo se muestra el temor a Dios? Cuando nadie nos ve. Cuando nadie está cerca de nosotros. Cuando somos tentados, ¿verdad?, a hacer cosas que no debemos. Ahí es donde le demostramos a Dios el verdadero temor que le tenemos. Porque es muy fácil venir a la iglesia, ¿verdad?, y mostrar aquí y decir, no, yo voy a la iglesia, soy cristiano. Además, mira, en mi carro traigo un pescadito o una calcamonía. ¿Verdad? Eso no te hace un cristiano. Eso no te hace un hombre o una mujer temerosa de Dios. ¿Sabes que a mí no me gusta ponerle ese tipo de cosas a mis carros? Porque si me paso un alto, me voy a decir, el cristiano se pasó el alto. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, porque el ser cristiano, vamos a decirlo, lo que te muestra ser un cristiano no es lo exterior, sino la vida que tú vives. El temor que tienes hacia Dios, el que no te avergüenzas de ser cristiano. Mira, ha habido momentos en que hemos sido confrontados, ¿no? Y hemos tenido que decir, yo no me avergüenzo de ser cristiano.
¿verdad? Y siempre con la palabra, ¿no? O sea, hablarle a la gente. No, oye, usted es cristiano. Sí, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo. Sí lo he notado, porque la verdad usted, pues no, se me hace muy diferente. Bueno, qué bueno que nota la diferencia, le digo, porque ahora ya casi no se nota. Dice que si nosotros, fíjese, rechazamos, ¿verdad? Nos avergonzamos, mejor dicho, de Él, de Jesús y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de nosotros cuando Él venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Yo no me avergüenzo. ¿Usted se avergüenza del Evangelio? ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Amén. Y no debemos de avergonzarnos. Somos una generación que teme a Dios, ¿sí o no? Por eso estamos aquí, por eso somos instruidos. Proverbios 8:13, acompáñeme ahí, por favor. Dice la palabra en Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer, ¿qué dice? El mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice, aborrezco. Dice, mientras más nosotros respetemos y temamos a Dios, más odiaremos el mal. Más no queremos hacer esas cosas. ¿Por qué muchas de las veces somos tentados, hermano, a hacer cosas? O somos tan fáciles en caer en situaciones, hermano, que nos llevan a pecar, a hacer lo malo delante de Dios? Porque no hemos llegado al punto de temer verdaderamente a Dios, de ser temerosos de Dios. Porque dice aquí que el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer lo malo. Por eso vuelvo a repetir, cuando estamos siendo tentados y estamos solos, donde nadie nos ve, ahí es donde nosotros verdaderamente demostramos si somos temerosos de Dios o no somos temerosos. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, cuando aborrecemos el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Esto es parte de la decisión que nosotros debemos de tomar. Vuelvo a repetir, mientras más respetemos y temamos a Dios, más odiaremos el mal. Dice, el temor de Jehová es aborrecer lo malo, lo que Dios aborrece. ¿Cuántas veces no hemos aprendido o nos han enseñado acerca de lo que Dios aborrece? Pues lo que Dios aborrece, nosotros también lo tenemos que aborrecer, porque somos temerosos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios aborrece, hermano. Por eso es la palabra de Dios la que nos nivela en la vida. Hay cosas que nos gustan en la vida. Hay cosas que queremos hacer, pero esas cosas a veces no son. Fíjense, no son las cosas que Dios le agradan. La Biblia es clara cuando dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Verdad que no todo nos conviene? Todo nos es permitido. O sea, cuando dice todo te es permitido, o sea, quiere decir que tú tienes la libertad de hacer en un momento dado lo que tú quieras hacer, pero cuando eres temeroso de Dios no vas a hacer lo que tú quieras hacer, sino que vas a hacer lo que agrada a Dios. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pues debemos de hacer las cosas que a Dios le agradan y rechazar las cosas que Dios rechaza y aborrecer las cosas que Dios aborrece. Eso es simple y sencillamente. Ahí estamos demostrando nosotros ese temor. Volviendo al principio, la generación que no teme a Dios, a ellos no le impide. Ellos hacen lo que se les pega la gana. Y eso a veces yo le digo a mi hijo, le digo, ¿sabes por qué lo hace? Porque no son temerosos de Dios. Ellos no tienen temor de Dios, ellos no tienen sentimiento, ellos van a hacer, ¿verdad?, las cosas que quieran hacer, le digo, porque ellos no son temerosos de Dios. ¿A cuánto les pasó que cuando comenzaron en los caminos del Señor, al principio, que yo sé que el caminar en el Señor, ¿verdad?, es ir hacia arriba, como dice la Biblia, ¿no? La senda del justo es, ¿cómo dice la palabra? ¿Hasta qué? Hasta de paso hacia arriba, ¿no? Entonces yo recuerdo que al principio, cuando yo comenzaba en los caminos del Señor,
pues no conocía totalmente la Escritura, no conocía algunos versos, los más populares, ¿no? O sea, de modo que alguno está en Cristo, no, la criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y me las sabía de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No, me lo sabía, pero cuando venían las tentaciones, ahí estaba mi lucha. Sí, sí, ¿verdad? Y ya las quería agarrar como un rezo, ¿verdad? No, las quería repetir. No, es que era un momento de decidir, de tomar decisiones. Yo entendí cuando leí aquel pasaje que decía, ¿verdad? Dice, el camino, ¿verdad?, a la vida es un camino angosto, y el camino que lleva a la perdición es un camino ancho. Entonces yo entendí esto, dice, me di cuenta que dije, a medida que yo camino en el camino angosto, que es el camino que lleva a la vida, pues es difícil porque es muy angosto. Pero yo me di cuenta que una vez que empiezas a caminar en el camino angosto, que es en el camino de la vida, en el camino que nos muestra Jesús, porque Él es el camino, empiezas a darte cuenta de que conoces, empiezas a conocer del Señor y las cosas se te hacen más fácil para tomar las decisiones que quieres de tomar. Entre más te metes, o sea, entre más te metes, voy a decirlo así, en las cosas de Dios, más te alejas de las cosas del mundo. Y empiezas a conocer a Dios y empiezas a darte cuenta. Vuelvo al principio, yo no sabía qué es lo que Dios no quería hacer. Yo siempre preguntaba, oye, ¿es malo hacer esto? ¿Es malo hacer lo otro? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Y sabes? Y me la pasaba preguntándole a la gente. O sea, a los cristianos que estaban a mi alrededor. Pero ¿sabes qué? Yo empecé a darme cuenta y empecé a entender, ¿verdad?, el temor hacia Dios, el respeto hacia Dios. Y a veces me ponía a pensar, cuando yo andaba en la calle y tomaba o andaba ahí de vago, si yo veía a mi mamá, me escondía. ¿Por qué me escondía? Porque no quería que mi mamá me viera así. Y había cierto respeto a mi mamá. Pero ahora, después entendí, dije, pues ¿de quién me puedo esconder? De Dios no me puedo esconder. ¿Cuántos saben que de Dios no nos podemos esconder? Y ahí empecé yo a darme cuenta, dije, no me puedo esconder. Dios todo lo sabe. ¿Qué dijo el salmista David? Si me voy a lo más alto, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo, ahí estás. ¿A dónde me voy a ir que no me alcance tu presencia? Y eso trajo en mí, hermano, una convicción de empezar a decir, es que no. Necesito, ¿verdad?, vivir en el temor de Dios. Aborrecer el mal. Empecé a aborrecer muchas cosas. Y no creas, tentaciones venían. Pero decía, no, hay alguien que siempre me está viendo. Y ese es el temor, ¿verdad?, aborrecer. Proverbios 19:23, lea conmigo este verso. El temor de Jehová es para vida. Dice, el temor de Jehová, ¿para qué es? Para vida. ¿Cuántos quieren la vida? ¿Cuántos quieren vivir? Por eso Pablo escribe claramente, dice, los que son de Dios, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. El ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Y el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida. Entonces, aquí podemos ver que el temor de Jehová es para vida. Es para vida, o sea, es para nuestro bien, para nuestro beneficio. El temer a Dios, ¿verdad?, nos hace, como dice este versículo, y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. Dice, vivirá lleno de reposo el hombre. Cuando usted sea tentado, hermano, cuando usted sea, ¿verdad?, allí en las tentaciones, hacer algo que no le agrada a Dios, piense en eso, en el reposo que nos da el vencer en un momento dado la situación que enfrentamos. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios en primer lugar. No, ¿cómo voy a pecar? ¿Se recuerda cuando José, el soñador, estaba siendo asediado por la esposa de Potifar? ¿Se recuerda? Y él decía, no, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? Él era temeroso de Dios, él temía. Y aun cuando era asediado, ¿verdad?, siendo asediado, él no cedió a la tentación. Dijo, no, es preferible decir, ¿verdad?, aquí corrió que aquí quedó. Y él se fue. Porque él tenía temor de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Y eso nos ayuda a nosotros. Si somos una generación temerosa, hermano, eso nos va a impedir pecar. Si no somos temerosos, hermano, como lo leíamos al principio, somos una generación que nos vale, no le hace. Pero sabes que las consecuencias vienen después.
Aquí dice la palabra claramente, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo. ¿Qué dice el hombre? ¿Cuántos quieren reposo en su vida, hermanos? ¿Sí quiere reposo en su vida? Sea temeroso de Dios. Sea esa parte de esa generación temerosa que temía. Mira, vivimos en paz, en reposo. No estamos exentos de las tentaciones, constantemente vivimos. Pero ¿sabe qué? Hay que ser temeroso de Dios. Dice que con él vivirá lleno de reposo el hombre, pero aparte fíjese lo que dice, no será visitado, ¿qué dice? Del mal. Aquel que confía en Dios, hermano, aquel que teme a Dios, no será visitado por el mal. ¿Por qué a veces, hermano, pasamos situaciones que ven en nuestra vida? ¿Se ha preguntado alguna vez? Oye, a veces nos preguntamos, bueno, hay situaciones que uno vive que son parte de lo que Dios permite en nuestra vida para probar nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza. Pero hay cosas que pasamos, hermano, por la actitud, por la clase de vida que llevamos también. ¿Se acuerda que Jeremías en el libro de Lamentaciones, él dice, ¿verdad? ¿Por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta? Lamentense en su pecado, ¿sí o no? ¿Por qué nos lamentamos? ¿Por qué pasa a veces estas cosas a mi vida? El mismo Jeremías escribe y dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Verdad? Porque a veces suceden cosas que nos suceden, ¿por qué? Porque no practicamos el temor a Dios y vivimos en pecado, vivimos haciendo las cosas que no agradan. El temor de Jehová es el camino que conduce a la vida, hermanos. El que la posee tiene razones más que suficientes para estar en reposo y satisfecho. Yo a veces me pongo a pensar, hermano, ya a estas alturas de la vida, ¿no? Yo conocí al Señor cuando tenía 21 años de edad, en plena, ¿cómo se dice? Flor de mi juventud. Gracias a Dios que me alcanzó, el Señor ahí me tocó cuando tenía 21 años de edad. Y han pasado 37 años a la fecha. Ahora cuando vienen las tentaciones y las pruebas y esas cosas que a veces el enemigo te pone, ¿no? Digo, si las aguanté cuando estaba en la plena juventud, y ahora que ya estoy más grande. Si me pongo a pensar, digo, no, si esas no me hicieron nada cuando estaba joven, y ahora menos me van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque a través de todo ese tiempo que yo las soporté, eso me dio la oportunidad de conocer a Dios y de entender que Dios es poderoso para guardarte. Pablo dijo, yo sé en quién he creído, y Él es poderoso para guardarme sin caída. ¿Cuántos pueden creer lo mismo, hermano? No confiando en nuestra fuerza, sino confiando en Dios. En lo que produce el temor que nosotros mostramos hacia Dios, que nos da reposo, como dice este versículo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Él vivirá lleno de reposo, confiado, porque una y otra vez el Señor nos rescatará, hermano. Él estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo ponemos en primer lugar. Esa generación temerosa de Dios, hermano, es la que Dios está levantando hoy en día. Una generación que le demuestre a Él, hermano. Seamos parte de esta generación. ¿Cuántos quieren ser parte de esta generación, hermano? Mire, si usted es parte de esta generación, lea conmigo este último versículo que le quiero compartir. Proverbios 22. Versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son, dice ahí, la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. En otras palabras, riqueza, honra y vida son, ¿verdad?, la recompensa de ser una persona humilde, que se humilla delante de Dios y que es temerosa de Dios, hermano. ¿Qué dice la palabra?
Yo honro ¿a quiénes? A los que me honran. Si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. La palabra cuando dice riquezas, hermano, como usted y yo no buscamos las riquezas porque no andamos tras las riquezas, pero ¿sabe qué? Cuando somos temerosos de Dios, la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Somos temerosos de Dios. Ahí está, la bendición de Dios en la riqueza. Y vida, y aquí menciona una vez la vida, son la recompensa de la humildad y del temor a Dios. Esa es la recompensa, hermano. Generación que no teme a Dios, generación que teme a Dios. Quizás hoy en día podemos decir, ¿verdad? El impío hace, como dijo Asaf en el Salmo 74, cuando él dice, ¿verdad? Dice, cuando vi la prosperidad de los impíos por poco y me resbalo. ¿Verdad? Sabiendo, diciendo, pues hacen lo malo y reciben la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué dice? Pero cuando yo entré una vez más al santuario, comprendí cuál es el fin de ellos y cuál es el fin nuestro. ¿Usted sabe cuál es el fin de los que no temen a Dios? Yo sí sé. Y también sé cuál es el fin de los que tememos a Dios. Amén. Yo lo sé. ¿Y cuál es eso? Lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí. Son riquezas, son honra y son vida. Son la recompensa de la humildad de aquel que se humilla a Dios y lo reconoce y tiene temor hacia Dios. La humildad, fíjense bien, la humildad produce temor a Dios. Cuando una persona es soberbia, orgullosa, no teme a Dios. Cuando una persona es humilde y reconoce que sin Él nada puede hacer, se considera una persona temerosa de Dios. Y aquí podemos ver que esa es la recompensa y es el producto, la humildad, ¿verdad? Hacia el temor de Dios. Donde está el temor de Dios, siempre habrá humildad. Donde está el temor de Dios, siempre habrá humildad. Mucho hay para disfrutar por el temor de Dios, hermano. Riquezas espirituales, ¿verdad? Y al final, lo más importante, la vida eterna. La vida eterna. ¿Cuántos quieren irse con el Señor un día? ¿Sabe que Él viene por los suyos? Por los que son de Él, por los que le buscan, por los que le temen. ¿Y qué va a hacer con la generación rebelde? Les dará el pago. Ya lo leíamos en Romanos, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No solo los que las practican, los que se complacen con esas cosas. Pero para nosotros está la promesa de la vida eterna, hermanos. Seamos una generación temerosa de Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche, hermano. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude cada día, hermanos. Que Él nos ayude a ser parte de esta generación. Una generación temerosa, una generación que en verdad no se avergüenza de Dios. Una generación que guarda su palabra, que obedece su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por hablarnos, Señor, cada día a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es la escritura que tú inspiraste, Señor, porque es la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos prepara para ser hombres y mujeres conforme a ti, Señor, conforme a tu voluntad. Es a través de la palabra que podemos conocerte, Señor, y conocer todo lo relacionado al temor, al respeto que debemos de tener. ¿Cuántos pasajes, Señor, nos hablan acerca de cómo debemos de vivir? Si tenemos un Dios santo, dijo Pedro, seamos santos también en toda nuestra manera de vivir, porque el que nos ha llamado es santo. Sabemos que vivimos, Señor, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos, Señor, en los cuales, Señor, podemos ver que la iglesia ha perdido en su identidad, Señor, y en muchos lugares
Señor, no existen diferencias, Señor. Creo que hay grupos que se dicen cristianos, creyentes, que están peor que el mundo, Señor. Ay, Dios, yo sé que un día, Señor, tú darás el pago a cada uno, porque a ti es el que te corresponde, Señor. A nosotros nos corresponde, Señor, tomar cada día la decisión de honrarte a ti, Dios. Queremos honrarte con nuestras vidas, Señor. Queremos vivir agradándote a ti, Señor. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, vivimos para agradarte a ti, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice que todos los que somos guiados por tu Espíritu Santo somos tus hijos, Señor. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, Señor, a la verdad, a tu palabra, Señor. Señor, que cada día, Dios, podamos crecer en el conocimiento para poder comprender y entender. Y así poder, Señor, expresar, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, el temor que hay en nuestro corazón, Señor. Porque eso es lo que vamos a transmitir un día, Señor, a nuestras generaciones que vienen tras nosotros, Señor. Estamos dispuestos, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor. Sé tú nuestra ayuda cada día, Señor. En ti, Señor, nos apoyamos. En ti solamente, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás ahí para ayudarnos. Si hay alguien aquí que ha estado batallando en su vida, en situaciones que han venido y ha sido quizás en algún momento débil para mantenerse firme hacia el temor, y quizás puedes decir, yo soy temeroso de Dios, pero a veces como que no puedo. Yo te voy a pedir en esta hora que no que te pongas de pie, porque tampoco quiero que te sientas quizás exhibido. No, pero ahí en tu corazón dile: Dios, tú me conoces, Señor. En verdad yo he querido agradarte a ti y mostrar ese temor, pero la verdad, no sé, me ha pasado que caigo, que peco. Pero aquí estoy, Señor, porque yo sé que tú eres mi fuerza. Tú eres el único que me puede ayudar. Y aquí puedo en esta noche decir: diga al débil, fuerte soy. En el poder de tu fuerza, Señor. Me quiero fortalecer en ti, Señor, porque en verdad quiero agradarte. Quiero honrarte, Señor, con mi vida. Dile al Señor en esta noche: quiero honrarte, Señor. Quiero ser en verdad generoso, temeroso de ti, perdón, Señor. Temeroso. En el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y sé que tú estás aquí, Señor, para hablarnos, Señor, y levantarnos cada día, Señor. En ti esperamos, Señor. En ti esperamos. Quizás hemos caído, Señor, pero tú nos levantas y nos das la oportunidad, Señor, cada día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermano.